estén escuchando allá. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo puedo saber que la gente de allá me escucha? De hecho, tengo de Toreto, si te ¿Me escuchan? sí, si no te escuchan, luego nos mandan el mensaje. ¿Puedo escucharles? ¿A ellos? Sí. A ver, ¿dónde están ellos en Puebla, creo? No, están todos. ¿En todas partes? Sí. Que nos digan de dónde nos acompañan. Los que están a distancia, por favor. Adelante, compañeros a distancia. Si me escuchan, contesten. Si no, nomás digan que no escuchan. No, son tímidos, casi no participan. Casi no participan. Pero sí lo escuchan. Sí. Y es que necesitamos tener mucha interacción con ellos, porque al menos yo las siguientes sesiones que les voy a dar implican mucho trabajo de análisis y de retroalimentación. Es importante saber que estamos en la misma frecuencia. Si me escuchan a distancia, por favor, contesten. Bien, les voy repartiendo aquí unas hojitas. Un examen sorpresa. Pero seguramente, si han asistido a todas las sesiones, no tendrán problema en pasarlo con la máxima calificación. Pues parece que no van a contestar a distancia. ¿Cómo sabemos que sí están ahí? Son muy incrédulos. Bien. Compañero de allá atrás, ¿cómo te llamas? Ismael. Ismael, yo sé que te gusta ese lugar. Sería mucho pedirte si te pudieras acercar un poco para acá. No, igual. Aquí nada más, mira. Escoge de aquí para acá los que quieras. Bien. Pues voy a estar con ustedes siguientes horas platicando un poquito sobre un tema que tiene que ver con la estructura organizacional y una metodología que denominamos alineación funcional. Yo creo que quienes se dedican al tema de evaluación se podrán dar cuenta que cualquier proceso de evaluación que van a iniciar necesariamente requiere conocer a la organización que va a ser el objeto del estudio. Es decir, no podemos valorar, no podemos recomendar nada si no conocemos exactamente de qué organización se trata. Y por eso el objetivo de esta charla va en ese sentido, va en el sentido de poder entender cómo una simple estructura organizacional puede hablar muchísimo de la cultura de esa organización a la cual queremos evaluar. Me gustaría hacer una charla muy dinámica, muy de participación. A veces dicen que exagero un poco en hacer participar a la gente, pero creo que es una forma de poder comunicarme bien y de asegurar el objetivo de la sesión. Entonces, me gustaría, por lo menos me dijeran en qué organización trabajan, para ubicar si es el gobierno, ¿no? Es un organismo internacional, nada más que me digan en qué organización laboran y cuál es su rol principal dentro de esta organización. Ahorita a ver si a distancia ya me escuchan, igual se me molesta. Bien, empecemos. Camila. Trabajo para la cooperación alemana, para la GIZ. Ajá. Por una organización, soy asesora técnica. Trabajamos muy cerca de la
¿Temas administrativos a qué te refieres? Pues Y muchas personas, creo que ahí se despertó, ¿no? A distancia, si me escuchan, por favor, manifiéstense. Digan que ahí existen y que están escuchando, nos están viendo. Gente que está a distancia. Aquí existo y sí estoy escuchando. Soy Bianca Ugalde, ya me manifesté. ¿De dónde eres, Bianca? De la Ciudad de México,
estoy a distancia. Trabajo Entonces, en una consultoría. Es que se cortó la imagen, estuvo pasmada, entonces no escuché parte de todo lo que estuvieron platicando, me quedé en que estaba preguntando de dónde somos, en dónde trabajamos y qué hacemos. Entonces, hasta ahí oye, me quedé. pues no te has perdido de nada, porque ese fue el inicio. Pues bueno, está bien. Bien, Pero ¿tú pues sabes sí, de qué es la sesión de hoy? pues, ahí está el título de la estructura organizacional, alineación normativa y funcional. No, pues muy bien, ya tienes un punto en el examen Ah, final. muy bien, ojalá. Excelente. De eso vamos a tratar. De eso vamos a Sale. tratar. Si hay alguien más a distancia, nada más que Bye. nos Aquí confirmen. estoy. A ver. ¿Quién eres? ¿Miriam? No. La teníamos, era de nosotros. A ver, ¿tú quién eres, Bianca? Tiene problemas técnicos. Bueno, ¿sí nos escuchas? Si nos escuchas, levanta la mano. Si nos escuchas, levanta la mano. Muy bien. ¿Quién está ahí contigo? Que también que se asome porque no la vemos. O que se asome porque no lo vemos. Bien. No tanto. Bien, pues si dejan de escucharnos, por favor, manifiéstelo de inmediato. Con un mensaje, por favor. Bien. Correcto, ya sabemos que hay alguien del otro lado. Luego terminamos la sesión y van a decir, oigan, es que están pasmados allá, ¿no? Bueno, entonces les decía que a veces cuando queremos evaluar, pensamos que el organigrama solo sirve para saber con quién estamos tratando. Y no, desde la propia estructura ya empezamos a valorar cosas. Yo llevo aproximadamente, ¿qué será? Pues más de 20 y tantos años ya trabajando en estos temas. Y me ha tocado estar del lado de la academia, ¿no? Haciendo investigación, como también del otro lado, como servidor público en el gobierno. Y entonces les puedo platicar inmensas experiencias relacionadas con la estructura organizacional. Pero lo que quiero que hoy es que se ubiquen como si fueran a evaluar a una organización. Que se olviden un poquito del rol administrativo, ¿no? Del rol allá del diseño de políticas, ¿no? La organización o del control y la evaluación, que se olviden un poquito de sus roles y que piensen un poquito en términos de que van a evaluar una organización. Que van a aplicar una metodología que seguramente les va a servir para entender muchísimas cosas antes de entrar a fondo, a proponer otro tipo de mediciones y otro tipo de indicadores. Vamos a platicar un poquito qué debemos de entender por el tema alineación funcional. Vamos a platicar un poquito cuáles son los elementos de ese análisis funcional. Vamos a platicar qué son las macrofunciones, un poquito hablar de la valoración de la estructura organizacional y al final un ejemplo de cómo podemos aplicar criterios para medir una estructura organizacional. Creo que tenemos un buen tiempo y podemos ir platicando poco a poco. Aquí es importante que vayamos retroalimentando y asegurándonos que va quedando claro cada una de las cosas. Vamos con el primer tema, si les parece. El primer tema se llama alineación funcional. Y no sé si alcancen a ver esta imagen, tal vez es más clara en las pantallas, pero José Luis, ¿a ti qué se te viene a la mente con esa imagen? ¿Qué te dice esta imagen que está ahí? Que es una obra en construcción. Es una obra en construcción, ¿sí? ¿Qué más? Están por terminarse algunas paredes. Ok, están por terminarse algunas paredes, ¿qué más? Calculo que estamos en un segundo piso. Ok, ¿algo más? Ok. Camila, ¿a ti qué se te viene a la mente? Pues, yo me imagino que ahí va a haber como un vidrio o algo, la ventana para llegar a la calle. ¿Qué más te dice esa imagen? Pues me llama la atención, o sea, ya no me llama la atención que las paredes, o sea, que faltan como llenar esos huequitos a la primera pared, ¿no? Ok. Ok. Gracias, Camila. Rafa.
es que la alineación que tiene las paredes Ajá. no es la misma entre los tres muros. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más, Rafael? El muro que se encuentra en medio posiblemente pueda servir como un muro de paso entre una habitación y otra, mientras que los otros dos muros que están a los lados, a los costados, estén por ser terminados y sean los que delimiten una habitación de la otra. Okay. Tú deberías ser ingeniero, ¿no? Como que traes más idea de... Exactamente. Yo creo que todo lo que acaban de comentar tiene que ver con algo fundamental, que es que se está reflejando ahí estructuras que tienen que ver con una obra, como decía José Luis, ¿no? Cuestiones a veces de razonamiento, como decía Camila, ¿no? Yo creo que ahí se está pensando en poner un vidrio, un cristal, ¿no? Como decía Rafa, veo alineadas, que a lo mejor cada columna representa una división de un departamento, ¿no? En fin, podemos interpretar de muchas maneras esto que vemos. ¿Qué pasa cuando vemos una estructura organizacional también? Si no está bien elaborada la estructura, la vamos a interpretar de mil maneras, ¿no? Aquí vemos una estructura aparentemente bien construida, ¿no? ¿Les parece que este edificio está bien construido? Horacio, ¿qué valor le das? ¿Está bien construido o no está bien construido? Sí. Se ve bien, ¿no? Además se ve estético. El organigrama de tu organización, ¿cómo está? ¿Está así? ¿Así se ve? No lo sé. ¿No lo conoces? ¿No lo conoce? Alejandra, tú que eres de perfil administrativo, el organigrama de tu estructura, más bien el organigrama de la organización a la que perteneces, ¿sí se ve? Sí. Pero se ve bien delimitado, bien las líneas muy claras. Sí. ¿Sí se entiende? Okay. Algo que debemos de tener claro es, no importa el diseño de la estructura, siempre y cuando estén bien cimentadas. Y eso aplica al organizacional también, eso aplica para cualquier estructura organizacional. Ustedes pueden ver que de repente les presentan un organigrama y dice uno, bueno, ¿y esto cómo se lee? Pero cuando nos empiezan a platicar entendemos la lógica. Y podemos encontrar estructuras verticales, horizontales, mixtas, redondas, ¿no? Hay infinidad de tipos de organigramas. Lo importante es que la organización adopte la estructura que mejor represente su forma de trabajar, pero que a su vez se pueda entender claramente. Y por eso es que esta imagen, decimos, no importa el diseño cuando son bien cimentadas. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Ana. ¿Tú en qué institución trabajas? En ayuntamiento. En un ayuntamiento. ¿De estado? Huixquilucan. Ah, Es el único municipio del Estado de México. es allá donde tienen, es donde tienen unas oficinas aquí en Interlomas y otras allá en el pueblo. Son totalmente opuestas, ¿no? En cuanto a presentación, infraestructura, pero los dos son del ayuntamiento, ¿no? ¿Tú en cuál trabajas? ¿En la de allá? ¿En la de Interlomas? Muy bien. Allá has de haber visto muchos edificios raros, ¿no? Sí. Están como torres gemelas con los conectan Puentes. puentes de vidrio. Ok. Muy bien. Y esos puentes tienen un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de poner esos puentes entre ellos? De diseño. De diseño, ¿no? Nada más de diseño. No es para comunicar una con otra. Muy bien. Bien. Ahora vamos con esta imagen. Ahora le toca a Ezequiel decirnos qué ve en esa imagen. Como un edificio muy vistoso, Ajá. que llama la atención por el tipo de colores. Ajá. Aparentemente pues no se ve una estructura muy definida, pero pues, sí, veo ventanas. ¿Te parece atractivamente bien? ¿Cómo está? ¿Te gusta? Como que sale de lo común. Claro.
y si el objetivo es que sea único, que llame la atención para un público muy definido, estaría perfecto. Claro. Ahora, si eso lo asemejas con una estructura organizacional, te presentaran una estructura así, ¿la entenderías? Así es. Así es. Hay gente que pudiera pensar que esto es arte, pero las estructuras organizacionales no son un arte, desgraciadamente. Las estructuras organizacionales son documentos formales, ¿no? Documentos que deben reflejar la realidad. Y ustedes pueden encontrar organigramas que tienen una imagen de una forma bien extraña, ¿no? Seguramente cuando veamos procesos vamos a ver muy, muy complejos, ¿no? En su diseño. Esto, ¿no? Si lo llevamos a la parte organizacional, a las gentes que trabajan en las organizaciones, pudiera ser que esté mandando una señal en el sentido de ¿estoy trabajando en la línea funcional correcta o no? Yo le pregunto, por ejemplo, a Ana. A ver, Ana, demuéstranos que eres muy gentil. En el ayuntamiento donde trabajas, ¿a todo el personal le queda claro cuál es su rol? ¿Cuál es la función que desempeña? ¿O tú de repente notas que algunos compañeros andan como haciendo tareas que no deberían de hacer, u otros haciendo tareas que... Aquí estamos hablando con la verdad. Aquí no venimos a decirnos. Todo se queda aquí, como dicen. Lo que suceda y se diga aquí. Lo que sucede en la sala. Sí. Sí. Hay de todo. Hay de todo. Yo creo que hay tres tipos de perfiles: los que hacen trabajo técnico, los que hacen trabajo operativo, en todos los roles políticos. Y yo creo que pobres políticos no es que estén mal, simplemente no tienen un perfil para trabajar en su institución. ¿A ti te pareciera que ese tercer grupo, esa tercera categorización, son gente como esta que nos refleja la imagen, que dependiendo la puerta que les convenga es la que abren? Acérquense, por favor. ¿Te parece? Que sí, así están, de repente dicen, bueno, pues ahora me conviene meterme a esta puerta. Pues no tan así, pero sí. Saben que va a acabar. Claro. Como vamos a poder más adelante, la estructura organizacional nos debe dar información de qué le toca hacer al que está en ese cuadrito. ¿Qué le toca hacer en términos de su nivel jerárquico, en términos de las funciones que tiene que realizar, el tipo de función que debe ejercer, pero sobre todo algo muy importante, la responsabilidad que debe asumir? Entonces, mucha información que si nosotros desde el principio de nuestra evaluación empezamos a revisar, pues nos puede servir para muchos propósitos, como dicen por ahí, para entender la lógica de cómo se dan las cosas al interior de la organización. Compañeras, ¿ustedes en qué organización trabajan? Yo no trabajo en una organización, yo trabajo en una agencia. Una agencia. ¿De qué tipo? De análisis de mercado y opinión pública. Ok. Y en esa agencia, me imagino que tienen una estructura organizacional. Debe ser una estructura súper bien presentada, porque pues, es de publicidad, deben tener diseñadores ahí y todo. Ok. ¿Te parece que la estructura que tienen es muy clara en términos de qué le toca hacer a cada quien? Sí, pues hay áreas cualitativas, cuantitativas, diseñadores, procesamiento. Ajá. Además, los directores, también hay diferentes puestos y niveles. Correcto. ¿Y todo lo que dice la estructura es lo que hacen en la realidad? ¿O hay mucha diferencia? Pues hay procesos, tenemos ya procesos escritos, porque también somos auditados año con año, entonces, ¿cómo decir? Muy bien. Compañera. Yo estoy en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y no, la organización todavía está en proceso porque acaba de crearse. Estamos en reingeniería institucional. Sí. O sea, están apenas armando su estructura organizacional. ¿Quién está haciendo la estructura aquí?
No, la opinamos, pero no sé. Ya, tu rol dentro de esta nueva área de creación, ¿cuál es? Soy asesora. Asesora. Ok, pues después de esta sesión seguramente vas a asesorar mucho de cómo construir una estructura que realmente pueda ser útil. Muy bien. En efecto, lo que sucede en la organización es que algunos van en la línea correcta, ¿no?, sobre el desempeño de sus tareas, de sus funciones, y otros andan, ¿no?, como decía Ana, otros andan haciendo otra cosa, ¿no?, simplemente porque no está definido lo que tienen que hacer. Aquí lo fundamental es hacer una primera reflexión. Aquí me detengo un poquito. ¿Cuáles consideran ustedes que sean los principales problemas por los cuales la gente no hace lo que le corresponde? Y aquí sí me gustaría escuchar un poquito dentro de sus organizaciones. Ya quedamos que aquí vamos a decir claramente las cosas, ningún temor. ¿Pero qué han identificado dentro del tiempo que llevan trabajando ahí? ¿Qué han identificado como problemas para que la gente no entienda cuál es el rol que le toca hacer? Por lo tanto, estén preguntando, o el jefe está invirtiendo demasiado tiempo en decirle, oye, es que te toca hacer esto. O que sus compañeros le digan, oye, es que eso no es lo que te toca. ¿No? ¿Parece bien? Ezequiel, ¿tú qué has identificado? ¿Cuáles son los factores que están provocando esta incertidumbre funcional? Pues podría ser la falta de comunicación entre los mandos altos hacia abajo. Falta de comunicación entre los jefes y los subordinados. Sí, aunque no hay las reglas claras, a lo mejor no hay reuniones claras, ¿no?, y en donde no hay claro qué es lo que hay que hacer. No hay tiempos también para entregar a lo mejor los productos, no hay acciones, objetivos, metas. Aunque ahí nos perdemos y cada quien hace las cosas. Muy bien. Bueno. Rafael, Creo que sé que vas a hablar de casa, pero... creo que aplica para cualquier organización. En realidad, si algo de ti es un caso muy específico. Pero creo que un aspecto muy presente en todas las organizaciones es el principio de Pareto. Y es que las personas, el 20% del input va al 80% del output. Entonces, el que un puñado de personas tan pequeño pueda hacer las funciones de tantas personas al mismo tiempo, permita que eso pase, favorece este tipo de prácticas. Hay gente que termina haciendo cosas que no le corresponden, de que le corresponde hacer cosas que no hace. Cuando dices hay gente que termina haciendo cosas que no le corresponden, ¿es por instrucción, por voluntad o por qué crees? No se puede dar por todo. Se puede dar por coerción, se puede dar por son demasiado responsables del trabajo, porque quieren quedar bien, quieren hacer. Camila, platícanos un poquito de tu experiencia ya dentro de ese organismo. ¿Cuáles crees que sean los problemas? Estaba pensando que una de las cosas no necesariamente aplicado pues, pero una falta de recursos, también como una rigidez de la organización a adaptarse a nuevas necesidades. Es como que una mezcla de rigidez. Es decir, la carga de trabajo rebasa la capacidad y por ende empieza el desorden en la asignación de tareas, en la distribución del trabajo, ¿no? Eso no sucede en evaluación y control, ¿verdad? Sí, en todos lados. Yo creo que en gobierno la principal falla es que la gente cuando entra no sabe que tenemos, o nuestro trabajo tiene que ser, es facultativo, no limitativo. Entonces, la mayoría desconoce la normatividad de los manuales de organización. Hay otro manual que se me va. Entonces, al final termina siendo como de, ¿qué hacía esta persona? Ah, hacía esto. Ah, bueno, yo lo hago, porque ya llegué en su lugar. Pero no es un tema, más bien es un tema normativo. Es un tema de aprender, al menos en gobierno, que es facultativo. Solo puedo hacer lo que dice la norma que puedo hacer. Sí, porque aquí el tema no es que la gente haga o deje de hacer, el tema es que, como dices, tenga el permiso legal para poderlo hacer. Porque a lo mejor tú dices, yo con toda voluntad voy a hacer lo que mi compañero está dejando de hacer,
pero en ningún lado dice que yo tengo la facultad de poder firmar eso. Si yo lo firmo, al rato el perjudicado seré yo, ¿no? Entonces es un problema porque dicen, ¿cómo voy a hacer algo que me va a perjudicar? Y entonces se afecta un principio fundamental que llamamos trabajo en equipo. Porque dice, no, él no quiere hacer. Es que no se trata de que hagas el trabajo del otro, que lo sustituyes, sino que colabores. Y entonces, sobre todo mucho se da en el gobierno, la gente empieza a decir que esa parte les provoca problemas. En realidad no es un problema, es una forma de trabajar por parte de un área específica, de un grupo específico, de un líder o jefe específico, de un gerente. Eso también tiene que incluir necesariamente. Aquí el tema es que siempre es importante que nosotros como evaluadores tratemos de identificar desde el inicio esos factores críticos, esos hallazgos en términos de capital humano, pero sobre todo en la forma de organizarse y relacionarse al interior. Y vamos a ver más adelante cómo la estructura nos dice mucho, pero desde ahorita ya hay que empezar a cuestionarnos, ¿no? Que tenemos que conocer esos factores que están influyendo en que la gente no entienda qué le toca hacer. Porque siempre los diagnósticos se elaboran, se realizan y dice uno, es que falta de comunicación entre los superiores y los inferiores. Pues, pero eso no nos dice mucho. Como dice Horacio, eso sucede en todas las organizaciones. A veces hay jefes que tienen poca capacidad de comunicación con sus subordinados. Pero en otras sucede al contrario, tienen demasiada comunicación. Entonces los subordinados dicen, oye, ya me siento agobiado, yo no quiero un jefe así, ¿no? Entonces siempre hay que buscar como que los puntos medios, los puntos intermedios. En el caso de la compañera que dice, estamos creando apenas la estructura, la estructura no es un requisito, la estructura no es el resultado del trabajo que van a hacer, la estructura es un medio para lograr la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos que quieren. Si ellos están pensando en hacer un organigrama como un objetivo, como un producto final, eso les va a generar problemas, porque entonces están pensando más en los cuadritos y en qué personas los van a ocupar, y en realidad cómo van a crear la estructura necesaria para cumplir el objetivo. Entonces siempre hay que ver que la estructura es un medio para eficientar a la organización, para que quede muy claro qué le toca hacer, pero no es un resultado que se buscan por parte de la organización. Siempre a quien le toca, ahí voy a seguir, no cierro esta idea, siempre a los que les toca diseñar las estructuras se convierten en las personas más famosas, ¿no?, de la organización. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere llevarse bien con ellos. ¿Por qué? Oye, no vayas a bajar a mi área de nivel. Oye, ahí te encargo. No vayas a desaparecer mi área, por favor. ¿Qué dices, Ana? ¿Qué dices? No me bajes el presupuesto, ¿no? Soy importante, ¿no? Me quiten del organigrama, esto no va a funcionar. José Luis, adelante. No, lo que iba a comentar es que en todas las instituciones de gobierno que yo he trabajado hay dos estructuras, una es la oficial y la otra es la funcional. Está la estructura en papel, ¿no?, la que muestran cuando van los OICs o quien los vaya a evaluar, y está la funcional, la que se organizó cuando llegó el jefe que está en turno, ¿sí?, y se organizan de diferente forma. Entonces cada quien va encontrando sus propios procesos y funcionamientos conforme a la nueva ideología y sin respetar una estructura, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. A mí me ha tocado mucho que llego y pido la estructura. Me dicen, ¿cuál quieres? ¿La real? ¿Cómo funciona? ¿O quieres la oficial? Es la que está autorizada presupuestalmente. Y entonces les digo, no, yo quiero la real. Yo voy a hacer un diagnóstico sobre lo real, no sobre lo oficial. Y entonces me dicen, pues esa no existe. La vamos a tener que construir, o la vas a tener que construir. Pero te podemos dar la estructura funcional. Y la estructura funcional lleva diferentes criterios de construcción o configuración a la orgánica. Y a veces es necesario tener las dos, porque la funcional solamente te dice cuáles son las grandes funciones que realizan por departamentos, por áreas o por grupos de áreas. Pero la estructura orgánica es la que te dice cuántos órganos existen y cuántos puestos realmente en la organización. Entonces, sí es un detallito ese importante, porque de repente, por salir del paso, nos dicen, mira, aquí está la estructura, y nos dan la oficial. Pero pues es como si te empiezan a mentir, ¿no? Te empiezan a decir, oye, esto es lo que hay, y entonces ya la evaluación o lo que estés haciendo como estudio se va a sesgar. Simplemente no te va a servir, porque vas a trabajar sobre unos planos que no corresponden con el edificio que estás valorando o evaluando. Bien,
Vamos a abrir una comunicación a distancia. A ver cómo andan las comunicaciones. ¿Me escuchan a distancia? Bianca, ¿se llamaba la compañera? Bianca, ¿nos escuchas? Casi los escucha. ¿Quién eres tú? Bianca. Bianca. Sí, Oye, dije, Bianca sí los ¿escuchaste? escucha. Sí, sí, se escuché. Ah, perfecto. A ver, platícanos. ¿Cuáles consideras que son las problemáticas que se enfrentan en tu organización o en otra que conozcas para que la gente no sepa qué le toca hacer? Bueno, yo estoy trabajando en el sector privado, estoy en una consultoría y ahorita somos muy pocas personas, somos 3. Y entre las otras 3 tenemos que hacer cosas administrativas, o sea, tenemos que hacerlo de todo, desde ir a sacar copias, cosas administrativas, nómina. Entonces, la verdad es que, pues sí es un poco complicado porque hace falta personal. Y entonces ahorita no es como que, ay, a mí no me toca, es pues ni modo, pues hay que sacar la chamba, hay que salir. Y pues entre todos nos estamos dividiendo las tareas. Ok. ¿Tú crees que esta carga de trabajo vaya a mantenerse por mucho tiempo y consideras que esto va a favorecer para que cumplan sus objetivos? ¿Se cumplen los objetivos? Sí. Tal vez no de la mejor manera porque todo siempre está a la carrera. Lo ideal sería contratar a más personal. Sin embargo, no hay demasiado presupuesto debido a que no han entrado muchos proyectos. Entonces también eso pues tiene mucho que ver. Se entiende el tema de por qué no tengo otra persona que haga exclusivamente cosas administrativas, otro que nada más haga investigación y demás, ¿no? Entonces, pues ahorita por lo pronto, pues se entiende un poco, ¿no? Que estemos en esa situación. Muy bien. Gracias, Bianca. No, ¿de qué? A ver, ¿alguna otra persona a distancia quiera participar? A mí se me hace que si nos escuchan y dicen, no, mejor no digo que estoy aquí. Magda, por ejemplo. Lucía. Lucía. ¿Estás ahí, Lucía? Ya aparece el Víctor. Bien. Sí, ¿verdad? Enciende tu micrófono, Lucía. Bien. En cualquier organización, ya lo dijimos, del sector privado, del sector social, del sector público, siempre hay muchos temas que resolver. Pero algo que siempre tenemos que preguntar a la organización, es decir, llegamos y hay que preguntar a la organización es si el procedimiento, ¿no?, administrativo fluye con eficiencia y está bien documentado. Ya desde ahí empezamos con problemas, porque a lo mejor te van a decir, sí, sí fluye con eficiencia, pero no está documentado. Caray, entonces, ¿cómo monitoreas y evalúas que el procedimiento fluye bien? No, las cosas salen bien. Otra interrogante es si los procesos operativos, es decir, los sustantivos, en los que se apoya el desarrollo del procedimiento administrativo, lo facilitan o lo obstaculizan. Entonces ya empiezan ahí los problemas serios, porque entonces los que trabajan en los procesos de operación, que es la parte sustantiva, ¿no?, sienten que los administrativos deben de estar siempre a la orden y en lo que necesitan, y viceversa. Los administrativos dicen, sin mí no vas a hacer nada, ¿no? Yo le pregunto aquí a Camila y a Alejandra, que trabajan en la misma organización, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se complementan? Porque al final es la parte administrativa y es la parte sustantiva. ¿Cómo le hacen? Platíquenos un poquito. ¿Cómo sucede? ¿Cómo resuelven esos temas? Bueno, no trabajamos en el conjunto, pero si fuéramos a trabajar en el conjunto, pues yo sí digo cuando a mí no me corresponde algo. Yo digo que lo haremos. Y la respuesta normalmente, ¿cuál es? ¿La ven bien? ¿La toman positiva? No la ven bien. Camila, ¿tú qué nos puedes decir?
¿Tú eres de las que dicen se tiene que resolver y hay que hacerlo, lo tenga que hacer quien sea? ¿O tratas como de respetar que cada quien cumpla con su trabajo? Siento que a mí me preocupa que no, o sea, no es el mismo, pero funciona bien, como que sí tenemos claro las calidades, pero obviamente siempre si hay así como una margen, de manera como si ahorita no puede ser esto, pero o sea, no, o sea, pues, Okay. Otra interrogante es, ¿existen problemas en la estructura organizacional que afecta el desarrollo de los temas administrativos? Es decir, otra vez volvemos a lo mismo, ¿la estructura está generando problemas más que beneficios? Aquí le pregunto a nuestra amiga de la agencia de publicidad, o sea, ¿el organigrama les está ayudando a hacer mejor su trabajo o el organigrama les está confundiendo más en su trabajo? Yo creo que, pues sí es organizada la agencia donde yo trabajo, nada más que a veces, por ejemplo, a los consultores se les piden muchos requisitos, como mucho papeleo, una parte para administración, otra como para cumplir con cosas de calidad, entonces sí puede como que saturar un poco a ciertas personas en cosas que no quieren ser tan trascendentales para que siga el proyecto. Correcto. Pero ¿tú crees que esa estructura que nos dijiste que está clarita, que está bien, sí es un instrumento que les ayuda a que todo el mundo sepa qué le toca hacer? ¿O de plano no? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Ok. Es un elemento importante para ustedes que están construyendo. Tú que vas a ser asesora, le digas a quien va a tomar las decisiones. Esto que vamos a construir, si no nos dice claramente qué nos toca hacer y hasta dónde nos toca hacer, no está siendo una estructura basada en buenas prácticas. No va a servir, no va a funcionar. Va a ser un papel más, simplemente. Hay otro punto que dice, se dispone del capital humano en términos cuantitativos y cualitativos que se requieran para el procedimiento fluya con normalidad. Ya lo habían dicho hace un rato. Alguien mencionó aquí, ¿no? Los perfiles. Alguien decía, creo que tú, ¿no? Los perfiles. ¿No? Hay diferentes perfiles. Pero lo importante en una organización es que el organigrama diga qué perfil va en cada parte. Que no sea como la estructura que nos decía Ezequiel, múltiples colores, donde no sabes cuáles van con cuál. Entonces se vuelve un árbol de Navidad, donde todo el mundo, decía nuestra compañera a distancia, todo el mundo hace de todo, ¿no? Pero no es responsable de nada, ¿no? Horacio y José Luis seguramente se han encontrado en las evaluaciones que hacen, donde todo el mundo dice, es que yo hago esto, pero también hago esto, más esto y todo lo demás. Sí, pero ¿y la responsabilidad hasta dónde llega? O sea, no hay nadie que te pueda decir eres responsable de todo, ¿no? Adelante, Ezequiel. ¿Y qué pasa cuando hay, por ejemplo, personal de confianza y sindicalizado en otras cuestiones de capital humano? Bueno, cuando es sindicalizado, al parecer ya ellos sí tienen bien definida la estructura, sus funciones, no te hacen más de lo que no está escrito en el contrato colectivo. Y a veces los que no están sindicalizados, pues abusan de ellos, ¿no? Porque bueno, a ti te puedo correr cuando yo quiera, y en lugar de trabajar 8 horas, trabajas 12 horas y haces pues, de todo. Entonces ahí cómo estás mediando con estas dos partes, como, al menos en mi organización, ahí tanto sindicalizado como no sindicalizado. Sí, desde luego. Yo creo que el tema sindical es una variable en cualquier organización que mete complejidad y a veces muy interesante, ¿no? Yo no sé si en los organismos internacionales existe algún tipo de organización en paralelo que defienda los derechos de los trabajadores. Unas sí lo deben tener, otras no. Aquí el tema es, como bien decía Ezequiel, que la gente que pertenece a alguna agrupación sindical entienda claramente que hay reglas de participación. Ellos están participando como personal de base. Pero también, patrón, en este caso el gobierno o el organismo internacional, también deben entender que si van a jugar este tipo de personal en la organización, también deben respetar ciertas reglas. Entonces ahí lo principal es el punto intermedio de equilibrio entre, ok, eres sindical, tienes ciertos derechos, pero también tienes ciertas obligaciones con la organización, ¿no? Por eso tan famoso el contrato colectivo, donde se establecen cuáles son todas las obligaciones, ¿no? Y todas las prestaciones, en fin.
Pero tienes razón, a veces el personal de confianza es el que tiene que, al final, hacer la chamba extra. ¿Por qué? Porque no hay quien lo defienda. Y si te quieres defender tú solo, pues a lo mejor terminas con unas vacaciones, pero permanentes. Es decir, llega a suceder. Digo, en el ayuntamiento de Huixquilucan no sucede eso. Ahí todos son iguales, todos ganan bien y todos les pagan conforme a sus responsabilidades. La agencia me imagino que también. Ganan todos bien, ¿no? No hay problemas de responsabilidades, ¿no? Y allá seguramente en este nuevo instituto, ¿va a ser instituto o qué va a ser? Comisión. Esta nueva comisión, ¿no? Van a cuidar esos detalles, ¿no? Aquí el tema, vuelvo a insistir, no es si el perfil del personal es de sindicato o si es de confianza. El tema es que quede claro en algún lugar estas responsabilidades y esas funciones. Cuando digo en algún lugar, debe ser en un documento formal, lo más formal posible. Y si en una empresa a lo mejor no hay un acta constitutiva que establezca cuáles son las tareas, puestos y responsabilidades, pero pues los manuales ahí nacieron, incluso, ahí debe haber un manual de organización que diga claramente qué le toca hacer cada uno de los puestos. No vamos a entrar al detalle de los manuales, ya nos dijeron que la estructura está muy bien hecha, bien definida, bien clara, ¿no? Le vamos a pedir que nos la comparta, ¿no? Al ratito. Acá ahorita la puede bajar por internet y al ratito que nos la enseñe. Pero en efecto, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante nuestra primera actividad que tiene que ver con eso, con identificar de dónde salen nuestras funciones y en dónde están establecidas legalmente para que, en este caso, la estructura pueda tener fundamento legal muy claramente definido. José Luis, ¿querés comentar algo? Sí, es más como apoyo a Ezequiel. El personal de base o sindicalizada no está en estructura. Es gente operativa y no va a aparecer con una responsabilidad o un cargo. Es gente de apoyo a las actividades, ¿no? Pero los que están en la estructura son de confianza o son gente que tiene cierto mando, cierta responsabilidad y tienes el problema de lidiar con todo ese personal de base, ¿no? Ese es el detalle. Exacto. Pero yo calculo que cuando dicen que no es de estructura, pareciera como una manera de controlarlos políticamente. Yo creo que a veces pensar que no son de estructura no implica que no tengan responsabilidades, sino más bien que se les resten ciertas obligaciones. Pero yo voy más allá. Es decir, el personal sindicalizado pareciera que no toma decisiones, pero toma más de las que creemos. ¿No? Yo les pregunto aquí, ¿ustedes no han visto alguna secretaria sindicalizada? Es la que parte y reparte las decisiones ahí a su nivel. Yo conozco muchísimos casos. La directora adjunta a veces. Exactamente. Pero por cuestiones de poder. Ya no hay casa. Pero no de estructura. No es, o sea, No está facultada, yo lo sé. Pero ellas toman decisiones. Yo estoy hablando de que toman decisiones. Sí, por una cuestión de poder. No dice en ningún lado, ¿no? Que ella esté facultada para eso. Pero de que lo ejecutan y lo elaboran, nadie puede decir que no. No, de hecho se organizan para quitar el que llegó. Ah, también. En caso que los ponga a trabajar, También. se organizan para sacarlo, ¿no? Exactamente. No es que ellas se adecúen al estilo, ¿no? De dirección del nuevo jefe, sino más bien el nuevo jefe se tiene que alinear a su modelo de trabajo que les ha venido funcionando. Bueno, yo a lo que voy es, si las responsabilidades definen claramente qué le toca hacer a cada quien, si son sindicalizados o no, no es determinante para decir que esa persona no tiene una relevancia dentro de la organización. Y sí noto que hay mucho personal que pareciera que no hace nada, pero a lo mejor nada más es el que está diciendo sí o no. Y el decir sí o no implica responsabilidad. Pero si esa responsabilidad no está en ningún lado, pues entonces nunca va a tener ningún problema ni nunca van a saber dónde estuvo el problema. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, en ningún lado está establecido que él tiene que tomar la decisión y que él las está tomando. Entonces a veces decimos, bueno, oye, y esa persona que siempre está sola, que le decimos que vaya a comer con nosotros, no quiere salir, ¿por qué? Porque su única labor es estar sentada y a lo mejor estar diciendo solamente sí o no. A lo mejor llegan y nomás le preguntan, oye, ¿sí o no? No. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Ana, ¿tú conoces algún caso dentro del ayuntamiento
¿Así? Digo, además del presidente municipal, claro. Pero no quieres decir su nombre. Yo creo que todo parte de que hay que entender que hay jerarquías. Y no es jerarquía. O sea, No, hay jerarquía y en eso se basa una estructura, un organigrama, ¿no? Que es el presidente, el síndico, los directores y de ahí para abajo, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí van sus funciones. Claro. El principal problema que encuentro es que la mayoría desconoce el reglamento orgánico, el manual de organización, el manual de procedimientos. Cuando saben no saben por qué están ahí. Sobre todo, desconocen como el control de riesgo. Por eso la riegan tanto, a veces, en otros municipios. Entonces, no, eso es lo que pasa. De hecho, No, tu jefe ahorita va a hablar. No, eso es lo que pasa. Yo creo que son documentos, manuales que todos conocen. No rectores, pero sí como nuestros manuales, literal. Claro. Y no los leemos. A lo mejor sabemos que existe, pero no los leemos. La mayoría no sabe. Ni solo sabemos nuestro horario porque pero no sabemos cuál es nuestra responsabilidad y cuáles los resultados que se esperan de nosotros como autoridad. El organigrama, pues, tiene ser oficial, pero no es real. Y ahí hay jerarquías, porque a lo mejor el director puede tener primaria, pero es el director y va a agarrar a 5 personas para que hagan su trabajo, pero pues desde la cabeza no sabe ni qué hace, sabe que llegó y que es muy padre y la foto, pero no es capaz de dirigir el trabajo. Y desde ahí empieza el descontrol. Muy bien. Otro asunto crítico es, hay una comunicación fluida, oportuna y suficiente entre todas las áreas involucradas directa e indirectamente en el desarrollo de los. Ya lo decía Ezequiel hace un rato, la comunicación, ¿no? Fluye o no fluye de arriba hacia abajo. ¿No? A lo mejor nada más fluye de un departamento al otro, pero del departamento hacia arriba no fluye. En cambio, de arriba hacia abajo siempre está instrucción. Ahora, también hay estructuras donde se da un fenómeno, no sé si han escuchado, que se llama delegación hacia arriba, donde abajo nadie quiere tomar responsabilidad, nadie quiere hacerse responsable de nada, y todo lo delega hacia arriba, dice, no, yo no lo puedo firmar porque lo firma el jefe, y el de arriba dice, yo tampoco, es el jefe. Y entonces el jefe llega y en su oficina están así, las montañas de documentos que tiene que firmar. ¿Por qué? Porque la delegación es hacia arriba, ¿no? Cuando eso no es de una estructura de buenas prácticas. Las buenas prácticas, dice la delegación, debe ser del jefe hacia el subordinado. Se tienen que delegar las funciones, ¿no? Las responsabilidades no, porque cada quien tiene su responsabilidad en su nivel. Si a mí el jefe me delega su responsabilidad, pues que me dé la autorización para firmar. Pero esa no la va a querer soltar, ¿no? Lo mismo ustedes, ¿no? Si Alejandra dice yo puedo firmar cheques, ¿no? Pues podrá delegar que elaboren los cheques o que preparen la nómina u otras cosas, pero no va a delegar la firma o la autorización. Cheque. Esa es una responsabilidad que tiene expresamente. Entonces, son temas que pareciera no tienen importancia, pero cuando empezamos a cuestionar a la organización, al momento de evaluarla, empiezan a salir por ahí muchas explicaciones. Otro tema es, ¿se cuenta con información oportuna, veraz y suficiente para conocer el estatus de los asuntos en trámite? ¿Se comparte esta información con todos los involucrados? ¿No? En una organización, qué bueno que todo saliera diario, ¿no? Es decir, hoy iniciamos algo, hoy partimos de que terminamos todo y estamos en cero y mañana vamos a empezar de nuevo, y así. En ningún lado se da, ¿no? Bueno, no sé, tal vez en la agencia sí, ¿no? Los asuntos que entran un día se les resuelven ese día y al otro día empiezan con otro. Pero siempre hay que pensar por qué se están atorando tanto los trámites, o por qué se están atorando tanto las gestiones, o por qué tenemos desfasados tantos temas. Pues porque a lo mejor la gente no sabe qué le está tocando hacer, no sabe cómo trabajar. Y entonces decimos, ¿por qué la orquesta se está viendo media descuadrada? ¿Por qué se van atrasando unos que no saben a qué les toca entrar? Entonces tiene que ver a lo mejor más con procesos, lo vamos a ver en su momento. Pero en cuanto a la estructura organizacional, nuevamente insisto, no queda muy claro qué le toca hacer a cada quien, empiezan los problemas. Alejandra, ¿tú sacas todos tus trámites al día? ¿O vas ahí acumulando?
¿Cómo es tu dinámica como gestor de administración? Yo sí lo saco al día, pero no dependen todos de mí. O sea, dependen de muchas otras cadenas que no puedo controlar. De otras cadenas. Cuando dices cadenas, ¿te refieres a un grupo de áreas? Sí. ¿Que no hacen bien su trabajo? No, no es que no lo hagan bien, simplemente tienen mucho trabajo y pues se tardan mucho. Ya. Entonces, el problema es que las otras áreas, a pesar de que sí saben qué les toca hacer, tienen demasiado trabajo y, como decía la compañera hace un rato a distancia, tienen poca gente. ¿A eso te refieres? Normalmente otro factor es cargas de trabajo, poca persona. Yo siempre que voy y pregunto, ¿pero aquí qué falta? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no son productivos? Es que falta gente. Y les preguntas, bueno, pero gente de qué perfil. No, de cualquier perfil, pero que necesitamos más gente. Bueno, ¿cuántos necesitas? Yo creo que para empezar, unos 10, y luego vemos si lo aumentamos o incluso nos quedamos con eso, ¿no? Entonces dice uno, bueno, pero verdaderamente se ha hecho un análisis de la estructura, se ha hecho un análisis de las cargas de trabajo, se ha hecho un análisis, ¿no?, de qué tipo de nivel de complejidad tienen que sacar un producto, un resultado. Pues no, simplemente alguien dice, yo necesito más gente y con más gente voy a resolverlo. El tema es que hay jefes que luego les agarran la palabra. A mí me sucedió una vez, donde yo estaba ya súper saturado y comprobaba y decía, es que yo no puedo sacar esto. Entonces siempre me caracterizaba por decir que sí a todo. Cuando empecé a decir que no, empezaron a preocupar y dijeron, no, pues sí, ya necesita gente. Cuando me dijeron, ¿cuánta gente necesitas? Yo hice una estimación muy objetiva, muy racional, y yo dije, pues yo necesito 8 personas de este nivel, 4 de este y 2 de este. Esperé la respuesta y dijeron, adelante, trátalos. En ese momento, créanme, tenía yo que justificar por qué habían tenido la confianza de haberme dado lo que había pedido, pero sobre todo tenía yo que sacar el trabajo que tenía que sacar, porque me estaban dando lo que necesitaba y lo que había pedido. Hay gente que pide muchas veces por pedir, no cumple el objetivo. Y al final lo que te das cuenta es que no era un tema de cantidad de gente, era un tema de eficiencia en el trabajo. De estas cadenas, ¿no?, están retrasadas, pero es porque a lo mejor esas cadenas no están bien diseñadas. En esas cadenas a lo mejor alguien no está haciendo bien su trabajo. En esas cadenas a lo mejor no está definido el espacio de tiempo que tiene que usar cada quien en los trabajos. Y entonces, ¿no?, Horacio se está acordando a lo mejor de alguna organización, porque se ríe, pero efectivamente, muchas veces alguien dice, yo hago este trabajo y es muy importante. Ok, ¿cuántos de esos trabajos haces al día? No, pues hago 5. Le haces un análisis y puede hacer hasta 15, pero él hace 5. ¿No? Entonces, ese es el problema, y eso tiene que ver hasta con la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un nivel que no le corresponde con la responsabilidad. Es una persona que dice ser experta en este tema, que tiene esta especialidad y no lo tiene. Entonces, contratas a un especialista, ¿no?, en publicidad, ¿no?, y le dices, oye, hazme 3 mensajes para estos 3 bocetos, y supuestamente es experto, y no termina ni uno, ¿no? Entonces, ¿eres experto o no eres experto? ¿No? Vas con los médicos, oye, me duele el estómago, ¿no?, y dices, soy especialista en el estómago, ok, ¿qué me das? Te dan una serie de tratamientos, sí. Oye, no me aliviaste, ¿no? ¿Eres especialista o no eres especialista? Bien. ¿En qué consiste la idea de alineación funcional? Regresemos un poquito al tema de los edificios. ¿Se acuerdan al principio las imágenes de los edificios? El tema de la alineación funcional tiene que ver que en toda organización pública o privada, la formalización de sus actividades cotidianas se materializa en documentos normativos que regulan y definen sus acciones principalmente a través de delimitación de funciones y atributos. Ya lo hemos platicado aquí. Otra segunda idea es el comportamiento de cada integrante y de su desempeño en la organización se ve obligado a acatar los principios legales. Es decir, la gente que trabaja en una organización tiene la obligación de saber hacia dónde va esa organización, cuáles son las cuestiones legales que debe cumplir. Es decir, no puede salirse de ahí, ¿no? Algo fundamental cuando están construyendo una organización, esta comisión que van a construir, es que la gente que vaya a trabajar ahí le quede muy claro que va a haber un marco legal de actuación de esa organización.
como lo hay en los organismos internacionales, como lo hay en las organizaciones no gubernamentales, hay un marco legal. Y los que trabajan ahí no pueden pensar, pueden hacer algo diferente, porque entonces ya no están alineando ese trabajo hacia la organización. Permite ponderar el perfil funcional de las unidades administrativas, sustantivas, de apoyo y administrativas con relación a sus documentos normativos. ¿Se acuerdan que hace un rato les decía? La estructura organizacional o el organigrama nos va a decir claramente qué tipo de función realiza. Yo le pregunto a nuestra amiga Paulina, en esa estructura que ya me la estoy imaginando y que muero de curiosidad por conocerla, ¿qué tipo de áreas tienes? La parte de recursos humanos, Ajá. la parte de finanzas, y luego ya hay partes más operativas como cualitativas y cuantitativas. Ajá. Cada una tiene como subdivisiones. Ajá. Tenemos también una parte que es de consultoría, exclusivamente de diseño también. ¿Qué más? Y pues una de marketing también, como general. Si les tuvieras que dar un color a cada tipo de función, ¿cuántos colores tendrías? Haz de cuenta, me acabas de decir que tendrías áreas de recursos humanos, de finanzas, operativas, cualitativas. Si tuvieras que darles un color a cada uno por lo que hacen, ¿cuántos colores tendrías? Sí, digamos, si las tuvieras que clasificar, ¿en cuántos colores las clasificarías? Pues en el número de unidades que hay. Un 8 de entrada, más la de, bueno, finanzas y recursos humanos. ¿Le darías un color a cada uno o agruparías 3 o 4 en un solo color? Las cualitativas en un color, las cuantis en otro y las estratégicas en otro. Exactamente, tal cual. ¿No? De eso se trata, que en cualquier organización agrupemos, categoricemos, clasifiquemos, ¿no? El ayuntamiento que es tan complejo, ¿no? Y más Huixquilucan, ¿no? ¿Cómo categorizarías o cómo clasificarías las áreas que tiene el ayuntamiento, Ana? Bueno. En el aspecto de lo que hacen, así como nos decían ahorita, ¿no? ¿Cómo las agruparías? O sea, me imagino que tienes áreas administrativas, ¿no? Ajá. Tienes áreas que se dedican al tema político, tienes áreas que se dedican al tema de logística de Se eventos. supone que por las áreas que son obligatorias, nuestra es la Contraloría, la Tesorería, ¿dónde estoy? Y la Presidencia. La presidencia. Entonces, bueno, todas las demás ya bajan en el sentido de que son áreas, direcciones que se abren para dar atención a algún tema social que necesita el municipio. Pero digamos que son en municipio de jerarquías es la Secretaría, Contraloría, la Secretaría Técnica, pues bueno, y Administración, que bueno, que es la que lleva el patrimonio, la nómina. Entonces, recordemos la matriz, ¿no? De los poderes. En el caso del ayuntamiento o del municipio, debe de tener como la célula que tiene que ver con cuestiones legislativas, la cuestión que tiene que ver con cuestiones de justicia y la cuestión que tiene que ver con cuestiones ejecutivas, que es toda la parte administrativa. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un cabildo, que es quien legisla, ¿no? Tienen también una serie de áreas administrativas que tienen que ver con la parte del ejecutivo del municipio y tienen, ¿no? La parte de impartición de justicia a través de la figura, ¿no? Que imparte justicia en los problemas que se dan entre habitantes del municipio. Entonces, efectivamente, cada bloque de áreas significa un tipo de función. Y esto no lo olviden, ¿no? Una señal de que llegó la hora del descanso, ¿no? Pero déjenme cerrar esta idea. Vamos rápido. No se les olvide siempre que una estructura debe estar clasificada por tipo de función. La función sustantiva es la razón de ser de la organización, es decir, los programas, las acciones, los proyectos que tienen que ver
con la esencia, que si los dejamos de hacer, entonces no tendría ya ninguna razón de que funcionara eso, así tal cual. Esa debe ser la pregunta. Si estos programas dejaran de operar, la organización dejaría de existir. La respuesta es sí, estamos hablando de los temas sustantivos, de las funciones sustantivas. Después vienen áreas que le llamamos de apoyo a la función sustantiva, que no son propiamente los sustantivos, pero que son áreas que están apoyando directamente, ¿no? Áreas, cuestiones que tienen que ver con logística, con sistemas de información, con comunicación, ¿no? Esas son las que están muy cerquita de las otras, pero que no son relacionadas con finanzas ni administración. Y la tercera tiene que ver precisamente con todos estos temas administrativos, ¿no? Que tienen que ver con soporte tecnológico, que tienen que ver con soporte legal, jurídico, y que van a permitir que toda la organización fluya, es decir, ellas tienen que dar aporte en temas de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, para que la organización funcione. Esos son los 3 bloques de funciones que toda organización debe de tener. Como decía hace un rato nuestra compañera, hay una área estratégica, y esa área estratégica es el titular de la organización y su pool, ya sea de asesores o un grupo staff, ¿no? Que le está asistiendo directamente. Pero así se clasifica un organigrama. Siempre que vean una estructura, siempre pregúntense, a ver, ¿dónde están las áreas sustantivas? ¿Dónde están las áreas de apoyo? ¿Dónde están las áreas administrativas? ¿Dónde están las áreas estratégicas o de staff? Eso es como se debe clasificar las funciones en un organigrama. Bien, a distancia, ¿me escuchan? Bianca. Tu nombre. Magda. Está en la oficina ahorita. ¿No? Hola, ¿sí se escucha? ¿Quién eres tú? Carolina de Anda, mucho gusto. Hola Carolina, mucho gusto. ¿Nos has estado siguiendo desde el inicio? Sí. ¿Nos puedes hacer un resumen de 30 segundos, lo que hemos visto? Ok, a ver, lo que hemos estado viendo es básicamente que hay diferentes tipos de estructuras. La importancia de la organización o el organigrama refleja tanto cómo está organizada o cuáles son las prioridades de una organización, también los ways of working, por ejemplo, y estamos viendo la diferencia entre una estructura como oficial, la que aparece en el papel, y la que realmente se lleva en el día a día. Más o menos, resumí. Ok, Rafael, ¿le complementarías algo a nuestra compañera o te pareció muy bien? Creo que fue un buen resumen, pero no estaba prestando atención. Ajá. Muy bien. Creo que es muy importante esta parte de definir la diferencia entre jerarquía y estamos viendo que es una estructura organizacional. Porque si bien de una parte de la otra, creo que muchas veces se confunde con esta parte de un organigrama. Lo primero que pensamos es que tal vez no de manera errónea, pero como un organigrama puede ser circular, puede ir en muchos sentidos y no necesariamente tiene que ir de arriba hacia abajo y tiene que ser piramidal. Entonces, pues eso también lo vimos y me parece muy importante. Muy bien. De acuerdo. Pues vamos a tomar, si les parece, 15 minutos. Convierten siempre en 20, ¿no? Vamos a tomar 15 minutos, regresamos y vamos a empezar a hacer un poco de análisis ya, en términos de las estructuras, en términos de empezar a pensar un poquito, si fuéramos evaluadores de una organización, cómo empezaremos a trabajar el análisis de su estructura. Nada más una pregunta a los compañeros que están a distancia, ¿sí les hicieron llegar los formatos para las actividades que vamos a realizar en la sesión? En mi caso yo no he recibido nada. Ok, ahorita Están en la página. nos dice aquí Ezequiel que están en la página, por favor consúltelas. Son 3 cuadros, 3 porque yo formatitos tampoco que los vamos... he recibido. ¿No? Hay que meterse a la plataforma. Ajá. Ahí vienen Igualmente yo tampoco. Me dicen que hay que meterse a la plataforma y ahí están los formatos para que los bajen, por favor. En lo que tomamos 15 minutos de receso, ¿les parece? Perfecto. Adelante, compañeros, tomamos 15 minutos de receso y regresamos.